9:38 de la mañana está con nosotros Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tenemos la inflación, ya conocemos el dato, el adelantado, 9,8%, subyacente 3,4%, dice el Gobierno. El plan de ayer de ese Consejo de Ministros viene a paliar esa subida de la inflación. ¿Será suficiente? Bueno, yo creo que no. En entrada, esta mañana, cuando he entrado en el Boletín Oficial del Estado para ver la letra pequeña del plan, pues llama la atención que sea un Real Decreto Ley de 160 páginas, realmente extenso, de las cuales, eso sí, 48 son de exposición de motivos, un intento de legitimar lo que viene después, y mi valoración es que se trata de medidas que atienden más a los síntomas que a las causas profundas. Y, bueno, en situaciones de urgencia, obviamente, curar los síntomas, bajar la fiebre es lo primero que se hace cuando hay una dolencia, pero esto es insuficiente si no se atacan las causas más de fondo, y el dato de inflación que ha salido esta mañana revela que la enfermedad de fondo, la dolencia de fondo, es mucho más grave, y que con las tiritas que se presentan en este famoso plan de respuesta a las consecuencias de la guerra, pues creo que será bastante insuficiente, básicamente porque tiene más buenas intenciones que realidades operativas. Algunas medidas, como la famosa rebaja de los 20 céntimos en el litro de combustible, ya está siendo absorbida por los aumentos que en los días previos parece ser que se estarían ya aplicando, y que al final pues no creo que reduzcan el coste para los usuarios de los combustibles. Y luego hay cuestiones más de fondo. Si hace algún tiempo hablábamos de que teníamos que aprovechar pues el Next Generation y la salida de la pandemia para cambiar el modelo energético, pues ahora que la crudeza de este modelo energético se ha puesto claramente de relieve, pues se constata que no se toman medidas en este planteamiento de respuesta urgente para ir en la línea que sería adecuada. Por tanto, mi valoración serían unas tiritas bien intencionadas para hacer frente a problemas mucho más graves cuyo fondo no se afronta. Debería haber llegado medidas antes por parte del Gobierno, una vez que la inflación ahora vemos que sí, está disparada al 9,8%, pero la hemos tenido en el 5 y en el 6 en el último trimestre de 2021 sin lanzar o sin levantar ninguna alerta por parte del Gobierno. ¿Deberían haber llegado las medidas antes para que ahora este golpe, este shock energético pudiera haberse recogido de una manera más sencilla? Sí, evidentemente el tema de la inflación empezó a rebotar con mucha fuerza desde mediados de 2021. En el segundo semestre de 2021 el crescendo de malas noticias inflacionistas era lo suficientemente rotundo como para haber adoptado medidas con anterioridad y evitar que se llegara a las cotas a que estamos llegando. Es cierto que la guerra, la invasión de Ucrania ha complicado las cosas, pero los problemas de fondo estaban ya bastante antes, y así era bastante conocido. Ya desde mediados del año 2021 la Reserva Federal hablaba de ajustar la política monetaria a los nuevos entornos más inflacionistas. El Banco Central Europeo, aunque fuera para decir que no subiría los tipos de interés, también estaba preocupado por la mayor inflación, y aquí no se ha hecho nada incluso hasta ahora en que se toman estas medidas de maquillaje, la famosa rebaja de los 20 centimillos por litro, que seguramente difícilmente llegará a los consumidores. Por tanto, vamos con retraso, y esto pues aumenta la dosis de dudas sobre la eficacia de las medidas publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado. ¿Llegará la inflación al 10% en primavera, tal y como temían gran parte de los analistas? Bueno, la inflación sí está ya en el borde del 10%. Llama la atención que si se lee el preámbulo del Real Decreto de Medidas, se hace una comparación en lo que está pasando ahora con el segundo shock de oferta, dice literalmente, el que sucedió a partir de 1979 con la segunda elevación de los precios del petróleo. Y entonces pues la inflación llegó a esas cotas. Llama la atención que no se haga la comparación en la exposición de motivos, en el preámbulo del Real Decreto Ley, al primer shock del petróleo, al que está ahí en 73-74, y que llevó la inflación en España a cotas sobre el 27% hacia 1977, y que condujo a los pactos de la Moncloa, a un pacto social para repartir, para hacer frente a aquel episodio inflacionista.
De tal modo que hablar ahora de una inflación que está en el 10%, pues bueno, es una noticia pésima, pero esperemos que se tomen medidas para no llegar a las cotas superiores al 20%, como sucedió en 1977, y que antes haya una respuesta que necesariamente tiene que pasar por un acuerdo social, por un pacto social y político más amplio, como sucedió en 1977, pero claro, para liderar y para articular este pacto social y político es necesario un clima de consenso, es necesario una percepción de capacidad de dirigir según los intereses generales del país en su conjunto y no en respuesta a tal o cual fracción, a tal o cual parte, y esta cohesión social pues es difícil, social y política, parece difícil encontrarla en estos momentos, que es cuando sería más imprescindible. Pero digamos, la inflación nos está enviando todos los avisos del mundo. Recordemos la historia de los años 1970 en España, sin ir más lejos, y tomemos medidas antes de llegar a las cotas insostenibles que entonces en aquella década se alcanzaron. Macroeconómico del gobierno, en esos presupuestos que están con un crecimiento desbocado en el 7%, debería el gobierno haber ya cambiado ese cuadro macroeconómico a la luz del aumento de los precios de la energía, de la inflación disparada, para poder ajustar también los gastos en el año? ¿Por qué el gobierno no cambia ese cuadro macroeconómico? Sí, efectivamente, toda corrección de la política fiscal pasa por el lado de los ingresos, pero también por el lado de los gastos. Responder a cada situación de emergencia aumentando los gastos de forma indiscriminada, y con menos énfasis en la necesaria reducción de impuestos, pues realmente pues no es la mejor forma, porque al final, por mucho que se justifique, los déficits públicos se van acumulando, y la losa para financiarlos en un momento en que además los tipos de ingreso a nivel mundial están rebotando al alza, pues no parece muy sensato seguir aumentando el déficit y el endeudamiento, sobre todo cuando hay medidas en las cuales pues este aumento del gasto, estas subvenciones a la gasolina, las otras ayudas que están en el Real Decreto Ley, algunas son absolutamente justificadas y justificables, otras no tanto, y por tanto esta situación de emergencia económica, emergencia sociopolítica, emergencia militar y geoestratégica a nivel mundial, pues debería ser una oportunidad para reformular nuestra política fiscal, adecuándola a los intereses generales a medio plazo del país, y no lo que está pasando últimamente, que es atender a determinadas presiones o a determinados intereses sectoriales que en este momento pues gravitan sobre las arcas públicas de una forma que se está haciendo cada vez más insoportablemente gravosa. Muchísimas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día y buenas clases. Buen día, buenos días. 9:46 de la mañana.